Mi yerno entró a mi casa y me dijo que sus padres se mudarían aquí mañana mismo. Soy Antonio Morales, tengo 71 años. Soy un pastor jubilado de un pueblo tranquilo en el sur del país. Rogelio había estado rondando mi propiedad como un buitre durante meses. Pero ese martes por la mañana, finalmente, mostró sus verdaderas intenciones. Se paró en mi sala de estar, la misma habitación donde crié a 47 hijos de crianza, y me informó que iba a ser trasladado a una residencia de ancianos. El camión de mudanza ya estaba reservado. Mis pertenencias serían empacadas por desconocidos. Sus padres necesitaban espacio, y yo solo estaba ocupando un lugar que, según él, pertenecía a la familia real. Lo que Rogelio no sabía era que esos 47 niños habían crecido. Se habían convertido en médicos, jueces, directores ejecutivos y oficiales militares, y estaban a punto de mostrarle exactamente qué sucede cuando amenazas al hombre que les salvó la vida. Vi a Rogelio exponer su cronograma con precisión matemática. El anuncio, el martes. El empacado, el viernes. El desalojo, el sábado. Había planeado mi exilio hasta la última hora. Fue entonces cuando alcancé mi teléfono. Si están viendo esto, por favor suscríbanse. Y déjenme saber desde dónde nos ven, porque lo que sucedió a continuación les devolverá la fe en que la familia no se trata de sangre. Se trata de quién aparece cuando realmente importa. Para el sábado por la mañana, mi calle tranquila parecía el estacionamiento de una gran corporación multinacional. Y Rogelio estaba a punto de recibir la lección de su vida. Rogelio Méndez me había estado menospreciando durante 3 años, desde que se casó con mi hija Elena. Desde el primer día dejó claro que no me consideraba familia verdadera. No es como si fuera su padre biológico, decía cada vez que Elena le pedía que me incluyera en las decisiones familiares. Simplemente estabas ahí cuando ella necesitaba a alguien. Fue una casualidad. Como si criar a una niña traumatizada de 7 años durante 11 años fuera algún tipo de accidente. Rogelio veía lo que quería ver. Un simple hombre de iglesia conduciendo un auto modesto del año 2007, comprando en tiendas de segunda mano, viviendo con un salario de pastor de $34,000 al año. Veía la sencilla casa de una planta que yo había llamado hogar desde 1994. 3 habitaciones, 2 baños, 167 metros cuadrados en una calle silenciosa de nuestra ciudad. Lo que Rogelio no veía era la pared de fotos de graduación en mi pasillo. 237 fotos que abarcaban 25 años. Diplomas de secundaria, títulos universitarios, maestrías, graduaciones de la escuela de medicina, ceremonias de la escuela de leyes. Pasaba frente a ellos en cada cena familiar, sin hacer preguntas nunca. Antonio necesita pensar en reducir sus gastos, decía, observando mi sala de estar. Este lugar es demasiado grande para una sola persona. Mis padres se están haciendo mayores. Realmente podrían usar el espacio. Elena le lanzaba miradas de advertencia, pero Rogelio nunca retrocedía. No trato de ser duro, continuaba, pero seamos prácticos. Usted tiene 71 años. No necesita 3 habitaciones. Mi papá se jubila el próximo año y el contrato de alquiler de su apartamento se termina. Esta casa sería perfecta para ellos. Perfecta para ellos. Como si yo no hubiera pasado 30 años haciéndola perfecta para niños que no tenían a dónde más ir. Rogelio asumía que mis respuestas tranquilas significaban debilidad. Cuando yo decía, ya veremos, o déjame pensarlo, él intercambiaba miradas con sus padres como si el asunto estuviera resuelto. El mes pasado, comenzó a ser más audaz. Elena ni siquiera es tu hija real, dijo durante el almuerzo del domingo. Cuando fallezcas, esta casa debería ir a los miembros de la familia actual que puedan apreciarla. Elena se puso pálida. Rogelio, basta. Solo estoy siendo realista. Tu papá de crianza hizo su buena obra, pero la biología importa. Mis padres criaron a 3 hijos propios. Ellos entienden lo que significa una familia real. Esa noche, Elena me llamó llorando. Papá, lo siento tanto. No sé qué le pasa,
Papá. Ella me había estado llamando así durante 24 años. No te disculpes por él, mi amor. Tú no eres responsable de sus decisiones. Pero Rogelio no había terminado. Hace 2 semanas, apareció sin avisar con un folleto inmobiliario. Le encontré la comunidad perfecta para personas mayores, anunció, desplegando fotos brillantes sobre la mesa de mi cocina. Jardines del atardecer. Está a solo 15 minutos de la iglesia. Tienen actividades, planes de comidas, todo lo que necesita. No me interesa mudarme, Rogelio. Vamos, sea razonable. Usted está dando vueltas en esta casa grande usted solo. Mis padres podrían hacerse cargo de los pagos de la hipoteca, encargarse del mantenimiento. Todos ganan. Miré esos folletos de instalaciones de vida asistida, pequeños apartamentos tipo estudio, comedores compartidos, horarios de actividades. Rogelio veían a un anciano desgastado listo para desvanecerse en silencio. No tenía idea de que estaba hablando con alguien que había librado batallas que él no podía imaginar, que había salvado vidas que él nunca conocería, que había construido algo mucho más valioso de lo que él podía comprender. Lo pensaré, dije. Rogelio sonrió como si ya hubiera ganado. Fue entonces cuando supe que era hora de hacer esas llamadas, porque Rogelio estaba a punto de aprender la diferencia entre estar solo y estar rodeado de familia. Estaba a punto de descubrir cómo se ven 47 niños cuando crecen. Y estaba a punto de averiguar qué sucede cuando amenazas al hombre que le salvó la vida. Pero primero tenía un movimiento más que hacer. Lo que Rogelio no entendía era que esta casa no era solo mi hogar. Era el corazón de algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Desde 1994, 47 niños habían cruzado esa puerta principal. Algunos se quedaron por meses, otros por años. Cada uno se fue sabiendo que era amado, querido y capaz de grandeza. La sala de estar donde Rogelio quería poner los sillones reclinables de sus padres. Ahí es donde Adriana hacía su tarea todas las noches durante 4 años. Había sido colocada conmigo a los 13 años después de salir del sistema de 3 hogares diferentes. Nadie quería a una adolescente con problemas de ira y malas calificaciones. El año pasado terminó su residencia en cirugía pediátrica en el hospital infantil de la gran ciudad. La cocina donde la madre de Rogelio planeaba cocinar sus asados de domingo. Ahí es donde Mateo aprendió a hacer panqueques a los 9 años. Había venido a mí después de que se terminaran los derechos parentales de sus padres biológicos. Tenía tanto miedo de los hombres que se escondía en los armarios durante el primer mes. Hoy es un juez federal en la capital del país. El dormitorio principal que Rogelio pensaba que sería perfecto para sus padres. Ahí es donde Camila se recuperó de la neumonía que casi la mata a los 12 años. Había estado en el sistema desde los 5 años, rebotando entre hogares, sin encontrar nunca a nadie dispuesto a lidiar con sus necesidades médicas. Ahora es la directora ejecutiva de una empresa de tecnología valorada en $40 millones. Cada habitación guardaba recuerdos que Rogelio no podía ver. Cada rincón representaba una vida transformada, un futuro salvado, un niño que aprendió que importaba. Pero no se trataba solo del pasado. Esta casa todavía estaba activa, todavía cumpliendo su propósito. Hace 3 meses recibí una colocación de emergencia. Emma, de 8 años, cuyos padres habían muerto en un accidente automovilístico. No tenía parientes capaces de acogerla, y el Estado necesitaba un hogar temporal mientras buscaban una familia permanente. Ella dormía en lo que Rogelio llamaba el cuarto de huéspedes. Para ella, era el primer lugar donde se había sentido segura desde que perdió a sus padres. Si renuncio a esta casa, pensé, ¿a dónde va Emma? ¿A dónde van los futuros niños cuando necesitan refugio? Rogelio veía habitaciones vacías que sus padres podían llenar. Yo veía un salvavidas que había salvado 47 vidas y todavía estaba salvando más. Las implicaciones financieras también eran claras. Mi hipoteca de 30 años estaba casi pagada. Solo quedaban $18,000 en una casa que ahora valía $280,000.
Los padres de Rogelio esencialmente obtendrían un activo de $250,000 por el costo de 18 meses de alquiler. Pero lo que estaba en juego iba más allá del dinero. Durante 30 años, esta casa había sido el lugar de reunión para mi familia. Cada Navidad, cada cena especial, cada fiesta de graduación, cada celebración de boda, todo sucedió aquí. Los niños que habían crecido y se habían mudado todavía venían a casa a esta dirección. La Navidad pasada, 23 de mis hijos adultos habían hecho el viaje a nuestro pueblo. Médicos volaron desde la costa, abogados condujeron desde el norte, maestros vinieron desde el otro lado del país. La casa estaba llena de adultos exitosos que todavía me llamaban papá, que todavía consideraban este su hogar familiar. Rogelio quería borrar todo eso por la conveniencia de sus padres. Había otra dimensión que Rogelio no podía ver. Mi licencia de cuidado de crianza. El Estado me había otorgado una licencia de colocación de emergencia que me permitía aceptar niños con poca antelación, como Emma. Esa licencia estaba vinculada a esta dirección específica, a esta casa que había sido inspeccionada y aprobada innumerables veces durante 3 décadas. Si renunciaba a la casa, perdería la licencia. No más colocaciones de emergencia, no más santuario para los niños que desesperadamente lo necesitaban. Rogelio me estaba pidiendo que abandonara mi vocación, cerrara una misión de 30 años y desplazara a una niña traumatizada de 8 años. Todo para que sus padres pudieran tener una sala de estar más grande. Las implicaciones emocionales eran las más pesadas de todas. Elena había sido mi primera adopción. Sus padres biológicos habían perdido la custodia cuando ella tenía 7 años. Y había pasado 6 meses en cuidado de crianza de emergencia antes de llegar a mí. Había sido tan dañada por el abandono que apenas habló durante el primer año. Pasé 11 años demostrándole que era digna de amor, que importaba, que alguien lucharía por ella sin importar qué. Ahora su esposo le estaba diciendo que nuestro vínculo no significaba nada, que la sangre era lo único que contaba, que yo era desechable. Si yo retrocedía, si dejaba que el desprecio de Rogelio prevaleciera, ¿qué le diría eso a Elena? ¿Qué les diría a todos mis hijos? Que todo lo que habíamos construido juntos no tenía sentido, que el amor y el compromiso eran solo conveniencias temporales. No se trataba solo de mantener una casa, se trataba de proteger un legado, defender a una familia y probar que algunas cosas son demasiado preciosas para rendirse sin pelear. Rogelio pensaba que estaba tratando con un anciano débil que se daría por vencido bajo presión. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El 15 de octubre llegó como cualquier otro domingo. Elena había invitado a los padres de Rogelio a cenar después de la iglesia. Y yo había preparado mi estofado de carne habitual con verduras de mi pequeño huerto detrás de la casa. El padre de Rogelio, Roberto, era un hombre decente. Un ajustador de seguros jubilado que había trabajado 40 años para la misma compañía. Su madre, Linda, había sido secretaria de escuela antes de su jubilación anticipada forzada por la artritis. No eran malas personas, solo gente que había criado a sus hijos creyendo que la familia biológica era lo primero. Estábamos sentados alrededor de mi mesa del comedor cuando Rogelio decidió hacer su jugada. «Papá, mamá», dijo, dirigiéndose a sus padres, «he estado hablando con Antonio sobre su situación de vivienda». Elena se tensó de inmediato. Conocía ese tono. Rogelio sacó una carpeta amarilla y la colocó sobre la mesa, entre el puré de papas y las judías verdes. Antonio ha estado pensando en mudarse a un lugar más pequeño, ¿verdad? Me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa es realmente demasiado para que una sola persona la maneje. Rogelio, advirtió Elena en voz baja. Déjame terminar, cariño. Esto nos afecta a todos. Rogelio abrió la carpeta y desplegó documentos como si estuviera presentando una propuesta de negocios. He hecho una investigación sobre comunidades para personas mayores. Hay varias opciones excelentes a 15 minutos de aquí. Roberto se removió incómodo en su silla. Hijo, nunca pedimos... No tienen que pedirlo, papá,
La familia cuida a la familia. La voz de Rogelio tenía ese tono que usaba cuando explicaba cosas obvias a personas lentas. Antonio entiende la situación. Ha vivido aquí solo durante 3 años desde que terminó su última colocación de crianza temporal. Es hora de tomar decisiones prácticas. Lo vi desplegar folletos para instalaciones de vida asistida, jardines del atardecer, comunidad Años Dorados, Villa de Retiro Prados de Paz. Cada uno mostraba a personas mayores sonrientes, jugando al ajedrez, haciendo manualidades, comiendo comidas institucionales en comedores alegres. La belleza de este arreglo, continuó Rogelio, es que todos se benefician. Antonio recibe el cuidado y la interacción social que necesita. Ustedes dos obtienen un hermoso hogar con 3 habitaciones, 2 baños y sin pagos de hipoteca. La casa se queda en la familia. Hizo una pausa en esa última frase, dejando que se asimilara. La casa se queda en la familia. Familia real, implicaba su tono. El tenedor de Elena resonó contra su plato. Rogelio, no hemos discutido esto. No necesitamos discutirlo, mi amor. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Rogelio se volvió hacia sus padres. Ya me comuniqué con Jardines del Atardecer. Tienen disponibilidad el próximo mes. Linda miró a través de la mesa hacia mí con genuina preocupación. ¿Antonio? ¿Es esto lo que usted quiere? Ha estado en esta casa durante 30 años. Antes de que pudiera responder, Rogelio intervino. Lo ha estado pensando durante meses, mamá. ¿No es así, Antonio? Sus ojos me desafiaban a contradecirlo. Enfrenta los hechos. No eres el padre real de Elena. Cuando te hayas ido, esta casa naturalmente iría a ella y luego a nosotros. Solo estamos agilizando el proceso mientras todos pueden beneficiarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Elena se puso blanco. Rogelio, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? La máscara de Rogelio se estaba deslizando ahora, revelando la arrogancia que había debajo. No trato de ser cruel, pero seamos realistas. Antonio hizo algo bueno al acogerte, pero eso no lo convierte en familia. La sangre hace a la familia. La biología hace a la familia. Los padres reales que se sacrifican por sus hijos biológicos hacen a la familia. Roberto se aclaró la garganta. Hijo, eso no es... Papá, por favor, yo me encargo de esto. Rogelio se volvió hacia mí con la paciencia de alguien que explica conceptos simples a un niño. Antonio, criaste a Elena y estamos agradecidos, pero ella está casada ahora. Tiene una familia real en la que pensar. Mis padres están envejeciendo. Necesitan ayuda. Usted necesita cuidados. Es el momento perfecto. Dejé mi tenedor y miré a este hombre que había estado sentado a mi mesa durante 3 años, comiendo mi comida, celebrando días festivos en mi hogar, beneficiándose de mi hospitalidad mientras planeaba quitármelo todo. Rogelio, dije en voz baja, cuando dices familia real, ¿qué quieres decir exactamente? Parpadeó, sorprendido por la pregunta. Quiero decir personas que están realmente relacionadas, personas con genética compartida, lazos familiares naturales. Entiendo. Y las personas en esas fotos en mi pared, los graduados, las fotos de boda, las tarjetas de Navidad de 23 estados, ¿tampoco son reales? Son bonitos recuerdos, Antonio, pero no son familia. Fueron colocaciones temporales. Hiciste tu buena obra, pero ahora es tiempo de pensar prácticamente. Elena se levantó abruptamente. No puedo escuchar esto. Siéntate, cariño. Deja que los adultos terminen de hablar. Rogelio ni siquiera la miró. Su atención permaneció en mí. Antonio, he preparado el papeleo. El camión de mudanza puede estar aquí el martes por la mañana. Jardines del Atardecer lo espera el miércoles. Una transición limpia y sencilla. El camión de mudanza, repetí lentamente. Martes a las 9 de la mañana. Ya lo reservé. Rogelio sonrió como si acabara de resolver los problemas de todos.
3 días deberían ser tiempo suficiente para empacar lo que quiera conservar. Los muebles pueden quedarse con la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rogelio no solo había planeado esta conversación, había orquestado toda la toma de posesión. Ya había tomado decisiones sobre mi vida, mi hogar, mi futuro, sin preguntarme ni una sola vez qué quería yo. Había asumido que yo era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado insignificante para resistirme. Firmé cada boleta de calificaciones durante 12 años. Dije en voz baja. Rogelio se encogió de hombros. Eso no te hace familia. La sangre sí. Miré a este hombre que acababa de descartar 30 años de mi vida, 47 niños que crié y el amor que había vertido en su esposa. Entonces sonreí. Entiendo perfectamente, Rogelio. Permíteme hacer algunas llamadas. La leve satisfacción en los ojos de Rogelio me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensaba que había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Después de la cena, Rogelio y sus padres se fueron con satisfacción engreída. Habían cumplido su misión, o eso creían. El camión de mudanza estaba programado, la residencia de ancianos me esperaba, y la transferencia de la casa parecía inevitable. Elena se quedó atrás, caminando por mi sala de estar como un animal enjaulado. Papá, lo siento tanto. No tenía idea de que estaba planeando esto. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedo creer que haya dicho esas cosas sobre ti, sobre nuestra familia. No es tu culpa, mi amor, pero lo es. Me casé con él, lo traje a nuestras vidas, y ahora está tratando de quitarte todo lo que te importa. Abracé a mi hija real, con o sin papeles de adopción, y sentí sus hombros temblar de ira y dolor. No te preocupes por Rogelio, dije. Él no entiende con qué está lidiando. ¿Qué quieres decir? Caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón inferior, el que usualmente mantenía cerrado con llave. Adentro había tarjetas de presentación, cartas, fotografías y documentos que Rogelio nunca se había molestado en examinar. ¿Recuerdas a la doctora Adriana? Los ojos de Elena se iluminaron ligeramente. ¿Adriana? Por supuesto. Vivió con nosotros 4 años. Le entregué una tarjeta de presentación a Elena. Adriana Rodríguez, cirugía pediátrica, Centro Médico Infantil. La tarjeta era costosa, de papel grueso, letras en relieve, del tipo que anunciaba un estatus profesional serio. Ella envió esto el mes pasado con su tarjeta de Navidad. Quería que tuviera su número directo en caso de que necesitara algo. Saqué otra tarjeta. Juez Mateo Williams, Corte Federal de Distrito, Washington, D.C. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Mateo? ¿El pequeño Mateo que solía esconderse en los armarios? 26 años ahora. El juez federal más joven en la historia del estado. Otra tarjeta se unió a la pila. Camila Johnson, directora ejecutiva, Soluciones Tecnológicas Innovate. Las tarjetas de presentación seguían saliendo. Doctor Sebastián Murphy, cirujano ortopédico. Profesora Laura Richardson, Facultad de Derecho de Harvard. Teniente Detective Carlos Santos, Departamento de Policía. Capitana María González, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Papá, susurró Elena, ¿qué son todas estas? Tarjetas de Navidad, cariño. Notas de agradecimiento, anuncios de graduación, invitaciones de boda. 47 adultos exitosos que todavía me envían actualizaciones sobre sus vidas. Abrí una carpeta llena de fotografías. Ceremonias de graduación, fotos de bodas, retratos familiares con niños y nietos que nunca había conocido, pero a quienes se les habían contado historias sobre su abuelo Antonio. Mira esta. Le entregué a Elena una foto de la Navidad pasada. 23 adultos abarrotados en mi sala de estar, todos usando camisetas a juego que decían Equipo Morales. Las habían hecho especialmente para nuestra reunión familiar. Elena miró la foto con creciente asombro. Recuerdo algunas de estas caras, pero todos se ven tan exitosos, profesionales.
El éxito siempre fue la meta. A cada niño que cruzó esa puerta se le dijo lo mismo. Tú importas. Eres capaz de grandeza y la educación es tu boleto a donde quieras ir. Mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas, Dr. Adriana. Contesta, instó Elena. Adriana, cariño, ¿cómo estás? Papá. Su voz tenía la misma emoción que tenía cuando tenía 15 años y sacaba una A en un examen difícil. Recibí tu mensaje de que necesitabas hablar. ¿Qué está pasando? Solo algunos asuntos familiares que necesito manejar. Nada urgente. ¿Asuntos familiares? ¿Quién te está dando problemas? El tono protector en su voz era inconfundible. Adriana había sido ferozmente leal desde el día en que llegó, enojada y a la defensiva a los 13 años. Mi yerno piensa que es hora de que me mude a una residencia de ancianos. El silencio al otro lado era ominoso. Él piensa que ha arreglado todo. Camión de mudanza el martes, nuevo apartamento el miércoles, en Azotenaz. ¿Papá? ¿Tú quieres mudarte? No particularmente. Otro silencio. Luego, dame su nombre y número. Necesito tener una conversación con este hombre. Eso no es necesario, Adriana. Puedo manejar. ¡Papá! Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte en quirófanos. Dame su información y llama a Mateo y a Camila. Esto requiere atención inmediata. Después de colgar, Elena me miró con una mezcla de asombro y aprensión. Papá, ¿qué acaba de pasar? Creo que Rogelio está a punto de recibir una lección sobre cómo se ve una familia real. El miércoles siguiente fue la cena mensual de comida compartida de nuestra iglesia. La primera iglesia bautista del pueblo había sido mi hogar espiritual durante 30 años, y estas reuniones siempre eran especiales para mí. Más de 40 miembros de nuestra congregación traían platos cubiertos, y se reunían en el salón social para compartir comida e historias. Rogelio sabía lo importantes que eran estos eventos para mí. Fue exactamente por eso que eligió este momento para su ataque más brutal. Yo estaba sirviendo cazuela de ejotes a la señora Pérez cuando Rogelio entró con sus padres. Nunca habían asistido a una función de la iglesia antes, pero esta noche parecían estar en una misión. Rogelio vestía su mejor traje y llevaba una carpeta amarilla, la misma de la cena del domingo, pero más gruesa ahora. Sus padres lo flanqueaban como refuerzos, con rostros decididos y sombríos. «Atención a todos», anunció Rogelio, su voz cortando la charla amistosa. «Tengo un anuncio que hacer». El salón social se quedó en silencio. 43 personas se giraron para mirar a este hombre que había interrumpido su comida. El pastor Ramírez, quien me había sucedido después de mi jubilación, dio un paso adelante con preocupación. «Rogelio, ¿está todo bien?» «De hecho, pastor, me alegra que esté aquí. Esto concierne a toda la congregación». Rogelio abrió su carpeta con un gesto teatral. Como muchos de ustedes saben, Antonio Morales ha estado viviendo solo durante varios años. A sus 71 años, ha llegado al punto donde necesita cuidado profesional. Murmullos recorrieron la sala. Vi confusión en rostros familiares, personas que me conocían desde hacía décadas, que me habían visto criar niño tras niño, que nunca habían visto ninguna señal de deterioro en mi salud o capacidad mental. Ahora, sé que esto es difícil de discutir, continuó Rogelio, su voz goteando falsa simpatía. Pero a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Antonio ha sido generoso con su tiempo en su hogar, pero es hora de que la familia real dé un paso al frente. La señora Hernández, que había enseñado en la escuela dominical durante 40 años, levantó la mano tímidamente. «Rogelio, querido, Antonio parece perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. Señora, con respeto, usted lo ve por unas pocas horas los domingos. Yo vivo con esta realidad todos los días». Rogelio sacó documentos, folletos médicos, panfletos de vida asistida, papeles legales que yo nunca había visto antes. «Mis padres necesitan vivienda.
Antonio necesita cuidado profesional. Es la solución perfecta. Roberto se removió incómodo. Hijo, tal vez este no sea el lugar correcto. Papá, por favor. La comunidad de la iglesia necesita entender la situación. La voz de Rogelio se hizo más fuerte, más segura. Se estaba alimentando de la atención de la audiencia. Durante 3 años, he estado viendo a Antonio luchar con el mantenimiento básico del hogar, el pago de facturas, el aislamiento social. Ha estado viviendo en una casa de 3 habitaciones él solo, aferrándose a un espacio que podría beneficiar a una familia real. Esa frase otra vez, familia real. El diácono Martínez, un hombre que me conocía desde que llegué al pueblo, se levantó lentamente. Rogelio, estoy confundido. Antonio sirve en 3 comités de la iglesia. Enseña estudios bíblicos todos los miércoles. Es voluntario en el banco de alimentos. ¿Qué es exactamente lo que tú estás viendo que nosotros no? Rogelio sonrió como un maestro dirigiéndose a un estudiante lento. Respetuosamente, señor, usted está viendo lo que Antonio quiere que vea. La verdad es que ya no es el tutor legal de Elena. Sus días de cuidado de crianza han terminado. Ha cumplido su propósito, y ahora es tiempo de que se haga a un lado con gracia. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Además, continuó Rogelio, envalentonado por el silencio de asombro. Creo que es importante que todos entiendan que la relación de Antonio con Elena siempre fue temporal. El cuidado de crianza es un servicio, no un lazo familiar permanente. Ella tiene una familia real ahora. Yo, mis padres y algún día nuestros hijos. Antonio ha sido generoso, pero la familia biológica tiene que ser lo primero. Elena, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente encontró su voz. Rogelio, detente, por favor. Cariño, sé que esto es emocional para ti, pero alguien tiene que decir la verdad. Rogelio se volvió hacia la congregación. He arreglado cuidado profesional para Antonio en Jardines del Atardecer. Mis padres se harán cargo de su casa, asegurando que permanezca dentro de la estructura familiar real. La transición ocurre este fin de semana. Lo dijo como si estuviera anunciando una recaudación de fondos de la iglesia o una venta de pasteles. Práctico, ya decidido, sin discusión necesaria. El pastor Ramírez parecía atónito. Rogelio, esto parece algo que debería discutirse en privado. Pastor, aprecio su preocupación, pero a veces las discusiones privadas no funcionan. Antonio se ha resistido al cambio, lo cual es comprensible. Las personas mayores a menudo luchan con las transiciones, pero tengo una responsabilidad con mi esposa y mis padres de tomar decisiones prácticas. Fue entonces cuando la señora Hernández se puso de pie, con su 1,5 metros de estatura erizándose de indignación. Joven, he conocido a Antonio Morales por 30 años. Lo he visto criar a 47 niños que nadie más quería. Lo he visto al lado de camas de hospital, ceremonias de graduación y altares de boda. No se atreva a pararse en nuestra iglesia y decirnos que él no es familia real para esos niños. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. La máscara de Rogelio se deslizó ligeramente, revelando irritación debajo. Señora, entiendo su apego emocional al servicio de Antonio, pero la emoción no cambia la biología. Esos niños fueron colocaciones temporales, proyectos de servicio. Buenas obras han seguido con sus vidas. Elena está casada ahora. Es hora de decisiones realistas sobre el futuro. El rostro del diácono Martínez se estaba poniendo rojo. Hijo, estás hablando de un hombre que ha dedicado su vida a niños necesitados. Muestra algo de respeto. Estoy mostrando respeto, disparó Rogelio, su voz elevándose. Estoy respetando la realidad. Estoy respetando el hecho de que mis padres criaron a 3 hijos biológicos y merecen consideración. Estoy respetando el hecho de que los parientes de sangre deben tener prioridad sobre los arreglos temporales. La sala estalló en susurros airados. Vi rostros que conocía desde hacía décadas, reflejando asombro, confusión y una ira creciente. Rogelio alzó la voz por encima del ruido. Sé que esto es incómodo,
Pero alguien tiene que decirlo. Antonio jugó un buen papel en la infancia de Elena, pero el tiempo de juego se acabó. Las responsabilidades de adultos requieren decisiones de adultos. El camión de mudanza viene el sábado por la mañana. Sábado por la mañana. Había adelantado el cronograma. El pastor Ramírez trató de restaurar el orden. Rogelio, creo que necesitamos posponer esta discusión. No hay nada que discutir, pastor. Los arreglos están hechos. El papeleo está firmado. Antonio entiende que esto es lo mejor para todos. Todos los ojos se volvieron hacia mí. 43 personas que me conocían desde hacía 3 décadas, esperando ver cómo respondería a esta humillación pública. ¿Pelearía? ¿Me defendería? ¿Me derrumbaría bajo el peso de las acusaciones y suposiciones de Rogelio? Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de cada año, cada niño que había criado, cada batalla que había librado para darles a niños rotos una oportunidad en la vida. Rogelio tiene razón en una cosa, dije en voz baja. Es hora de decisiones realistas. Rogelio sonrió triunfante. Pensaba que me estaba rindiendo. Necesito hacer algunas llamadas, continué. Y creo que esta congregación está a punto de ver cómo se ve realmente una familia. La sonrisa se desvaneció del rostro de Rogelio. Porque tienes razón, Rogelio. El tiempo de juego se acabó. Jueves por la mañana. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. ¿Papá? Acabo de terminar una conferencia telefónica con Mateo y Camila. La voz de Adriana tenía la eficiencia nítida de alguien que había pasado años coordinando emergencias médicas. Estamos movilizando a la familia. Adriana, no necesitas... Papá, detente. Esto no es negociable. Nadie, y quiero decir nadie, te falta el respeto así y se va limpio. Durante la siguiente hora las llamadas siguieron llegando. Mateo desde la capital, su autoridad de juez federal evidente incluso por teléfono. Camila desde el centro tecnológico, ya coordinando la logística con precisión de directora ejecutiva. El doctor Sebastian Murphy desde el norte, arreglando volar el viernes por la noche. Para el mediodía, mi casa tranquila se había convertido en el centro de control de una operación que yo no había autorizado, pero que no podía detener. «Papá, necesitamos una lista completa», dijo Adriana durante su tercera llamada del día. «Todos los que estén disponibles para viajar necesitan saber la situación». «Hija, esto es entre Rogelio y yo. ¿Ustedes tienen sus propias vidas?» «¿Nuestras propias vidas?» La voz de Camila intervino. Se había unido a la llamada desde la costa oeste. «Papá, tú nos diste nuestras vidas. Cada éxito que hemos logrado comenzó en esa casa, contigo creyendo en nosotros cuando nadie más lo hacía». Mateo se unió a la llamada desde su oficina. «Camila tiene razón. Adriana, ¿cuál es el cronograma?» Rogelio anunció el sábado por la mañana para la mudanza. «Estoy pensando que llegamos el viernes por la tarde. Familia completa presente el sábado por la mañana». «De acuerdo. Puedo conseguir 17 personas de la costa este. Camila, ¿qué hay de tus números?» 12 de California y el noroeste. Sebastián está coordinando otros 8 del medio oeste. Escuché a mis hijos reales, con certificados de adopción o no, coordinar una respuesta con precisión militar. Estos no eran los niños rotos que habían venido a mí años atrás. Eran adultos con poder, recursos y una lealtad inquebrantable. Viernes por la tarde, los primeros autos comenzaron a llegar. La doctora Adriana Rodríguez se estacionó en un sedán plateado a las 3 de la tarde, todavía usando su uniforme médico de su cirugía matutina. Me abrazó como si tuviera 15 años otra vez, toda la compostura profesional derritiéndose en puro amor de hija. «¿Dónde está él, papá? ¿Este tal Rogelio?» «En el trabajo, asumo. Adriana, no tenías que venir desde tan lejos. Son 2 horas de vuelo. He volado distancias más largas por emergencias menores». Examinó mi casa con los mismos ojos analíticos que usaba en los quirófanos. «Este lugar se ve exactamente igual. Dios,
Los recuerdos. El juez Mateo Williams llegó 20 minutos después en un auto negro con placas del gobierno. A sus 35 años, se comportaba con una autoridad tranquila que habría sido inimaginable en el niño aterrorizado de 9 años que se escondía en mis armarios. Papá. Su abrazo fue feroz, protector. He revisado la ley de propiedad del Estado en el camino hacia aquí. Lo que Rogelio está intentando tiene cero base legal. ¿Quieres que termine esto con papeleo? Veamos qué trae el mañana primero. Para las 6 de la tarde, mi entrada parecía un concesionario de autos de lujo. Mercedes, BMW, Lexus, Tesla, vehículos que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Los vecinos comenzaban a mirar. El doctor Sebastian Murphy había volado en un jet privado, llegando con su esposa Jennifer y sus hijas gemelas. Papá. Las niñas querían conocer a su abuelo, explicó, levantando a 2 niñas de 8 años que me llamaban Abuelo Antonio, a pesar de no haberme conocido nunca antes. La profesora Laura Richardson llegó con su esposo y su hijo adolescente. El teniente detective Carlos Santos condujo en su camioneta personal, todavía irradiando la intensidad tranquila que lo había convertido en uno de los investigadores más respetados del departamento. La capitana María González vino con su uniforme de gala completo, habiendo tomado un permiso de emergencia de su base de la Fuerza Aérea. La directora ejecutiva Camila Johnson salió de un SUV conducido por un chofer, luciendo como si acabara de salir de la portada de una revista de negocios. Para las 8 de la noche, 23 adultos y 12 niños llenaban mi modesta casa. La misma sala de estar que Rogelio quería para los sillones de sus padres ahora zumbaba con la conversación entre cirujanos, abogados, profesores, ejecutivos de negocios y oficiales militares. Pero no estaban exhibiendo su éxito, estaban compartiendo recuerdos. ¿Recuerdan cuando papá nos enseñó a cambiar el aceite en la entrada? Carlos rió, señalando el mismo concreto donde ahora estaba su camioneta policial. Tenía 16 años y estaba convencido de que nunca necesitaría saber esas cosas. Nos hizo aprender mantenimiento básico de autos a todos, agregó Adriana. Decía que la independencia comenzaba con no depender de otros para reparaciones simples. Mateo asintió. Lo mismo con el presupuesto. Todos los viernes por la noche, lecciones de educación financiera en la mesa de la cocina. No puedes construir riqueza si no entiendes el dinero, decía. Camila sacó su teléfono y mostró fotos de su sede corporativa. Papá, nombré la sala de conferencias principal en tu honor, el Centro de Innovación Antonio Morales. Tu filosofía sobre creer en cosas imposibles cuelga en la pared en letras de bronce. Estos no eran solo adultos exitosos recordando su infancia. Eran niños agradecidos honrando al hombre que les había salvado la vida, formado su carácter y dado las herramientas para volverse extraordinarios. Elena se movía entre la multitud asombrada. Había conocido a algunos de estos hermanos mientras crecía, pero verlos como adultos logrados era abrumador. Camila. No puedo creer que dirijas una compañía que vale 40 millones. Camila sonrió. Papá siempre dijo que éramos capaces de grandeza. Simplemente nos hizo creerlo nosotros mismos. El doctor Murphy examinó las fotos familiares en mis paredes. Las mismas fotos que Rogelio había descartado como recuerdos sin sentido. Papá, deberías ver lo que pasó en el hospital cuando les dije por qué tomaba una licencia de emergencia. Otros 3 médicos querían venir a apoyarte. Tienes nietos en todo el país que consideran esta casa terreno sagrado. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió estratégica. «Entonces, ¿cuál es el plan para mañana?», preguntó Adriana. El juez Williams se inclinó hacia adelante con el enfoque de alguien acostumbrado a batallas legales complejas. Simple. Rogelio espera encontrar a un anciano débil listo para entregar su casa. En cambio, encontrará a 47 adultos exitosos que consideran a ese hombre su padre y a esta casa su hogar familiar. ¿A qué hora dijo que llegaría el camión de mudanza?, preguntó Camila. 9 de la mañana.
La capitana González revisó su reloj con precisión militar. Perfecto. Estaremos en posición a las 8:30. Presencia familiar completa, vestimenta profesional, mensaje pacífico pero inconfundible. Carlos asintió con aprobación. Me gusta. Sin amenazas, sin drama, solo la verdad parada en su entrada. ¿La verdad siendo? Preguntó Elena. Que papá no crió a 47 niños, dijo Mateo en voz baja. Crió a 47 adultos que protegen a su familia. Adriana se puso de pie, observando la habitación llena de sus hermanos. Rogelio quería saber cómo se ve una familia real. Mañana por la mañana recibe su educación. Para las 10 de la noche, la mayoría de mis hijos se habían registrado en hoteles de la ciudad, pero varios insistieron en quedarse en la casa durante la noche. Adriana tomó su antigua habitación. Mateo durmió en el sofá de la sala que había reclamado como su lugar favorito hace 25 años. Y Camila instaló una computadora portátil en la cocina para manejar llamadas de negocios de la costa oeste. Se sentía como la mañana de Navidad, excepto que en lugar de abrir regalos, nos estábamos preparando para defender nuestro hogar. Mientras yacía en la cama escuchando las voces de mis hijos a la deriva por la casa, me di cuenta de que Rogelio había cometido un error de cálculo fundamental. Había visto a un anciano solitario en una casa demasiado grande para una sola persona. Lo que no había visto era el corazón de una familia que se extendía por 23 estados e incluía médicos, jueces, directores ejecutivos, profesores, oficiales militares y profesionales de la ley que habían pasado décadas demostrando que el amor importa más que la sangre. Mañana por la mañana, Rogelio aprendería la diferencia entre estar solo y estar rodeado de familia. Mañana por la mañana, descubriría cómo se ven 47 adultos exitosos cuando se mantienen unidos. Mañana por la mañana, averiguaría qué sucede cuando amenazas al hombre que le salvó la vida. El sábado por la mañana llegó fresco y claro. Me desperté a las 5:30 con el olor a café y tocino. Adriana ya estaba en la cocina preparando el desayuno como lo había hecho de adolescente. Gran día, papá. ¿Estás listo para esto? Miré por la ventana hacia mi entrada. Para las 8 de la mañana, la transformación estaba completa. 47 vehículos de lujo bordeaban ambos lados de la calle. Sedanes Mercedes, camionetas BMW, autos Tesla, híbridos Lexus, una flota valorada en más de $3 millones, creando un corredor de éxito que conducía a mi puerta principal. Pero los autos eran solo el comienzo. 47 adultos en vestimenta profesional estaban parados en perfecta formación en mi jardín delantero. La doctora Adriana Rodríguez con su bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello. El juez Mateo Williams con un traje gris carbón que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. La directora ejecutiva Camila Johnson, con ropa de negocios ejecutiva que gritaba, «Sala de juntas de una gran corporación». La precisión militar guiaba su posicionamiento. La capitana González los había organizado por profesión. Profesionales médicos a la izquierda, expertos legales en el centro, ejecutivos de negocios a la derecha, con educadores y servidores públicos llenando los espacios. Cada persona sostenía un pequeño cartel con su nombre y título. Dr. Sebastian Murphy, jefe de cirugía ortopédica. Profesora Laura Richardson, Facultad de Derecho de Harvard. Teniente Detective Carlos Santos, Policía. Mayor General Patricia Davis, Ejército de los Estados Unidos. Director Ejecutivo Miguel Torres, Industrias Torres. 47 carteles. 47 historias de éxito, 47 vidas que habían comenzado en la casa detrás de ellos. A las 8:45, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. La señora Pérez, desde el otro lado de la calle, se paró en su porche asombrada. La familia vecina se reunió en su ventana delantera. Se corría la voz por el vecindario. Algo extraordinario estaba sucediendo en la casa de Antonio Morales. A las 8:57, la camioneta de Rogelio giró hacia nuestra calle. Observé desde mi ventana delantera cómo su expresión de confianza se disolvía en confusión.
luego en asombro y luego en algo cercano al pánico. Tuvo que estacionar a 3 cuadras de distancia. La calle estaba completamente llena de vehículos de lujo. Rogelio caminó lentamente hacia mi casa, girando la cabeza de izquierda a derecha, asimilando la escena imposible. Sus padres lo seguían. Roberto aferrando los papeles de arrendamiento para la residencia de ancianos. Linda mirando a la multitud profesional con creciente asombro. El camión de mudanza dobló la esquina exactamente a las 9 de la mañana. Luego se detuvo en seco. El conductor no podía acercarse a menos de 200 metros de mi casa. Rogelio se acercó al borde de mi propiedad y se detuvo. 47 pares de ojos lo observaban con la atención enfocada de personas acostumbradas a situaciones de alto riesgo. La doctora Ma Rodríguez dio un paso adelante, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien que daba noticias que cambiaban la vida a miles de familias. Usted debe ser Rogelio Méndez. La boca de Rogelio se abrió y cerró como un pez fuera del agua. ¿Quién? ¿Qué es esto? Soy la doctora Adriana Rodríguez, jefa de cirugía pediátrica en el Centro Médico Infantil. Hizo un gesto hacia la multitud detrás de ella. Estos son mis hermanos y hermanas. El juez Williams se paró junto a ella. Mateo Williams, Corte Federal de Distrito. La directora ejecutiva Johnson se unió a ellos. Camila Johnson, Soluciones Tecnológicas Innovate, 1 por 1. 47 adultos exitosos se presentaron. Cada nombre, cada título, cada logro golpeando a Rogelio como golpes físicos. Dr. Miguel Chen, cirugía cardiotorácica. Profesora Maris Davis, Departamento de Ingeniería. Coronel Jaime Rodríguez, Fuerza Aérea. Directora ejecutiva Jennifer Murphy, Construcciones Murphy, 200 millones en ingresos anuales. El rostro de Rogelio pasó por la confusión, la incredulidad y el horror creciente a medida que la verdad se volvía innegable. Entendemos, continuó Adriana, que tiene algunas preguntas sobre la situación de vivienda de nuestro padre. ¿Su padre? La voz de Rogelio se quebró. Antonio Morales, el hombre que nos crió, el hombre que nos salvó la vida, el hombre que usted cree que debería ser trasladado a una residencia de ancianos para que sus padres puedan tener su casa. La multitud se movió ligeramente, un movimiento sutil que de alguna manera los hizo parecer aún más formidables. Mateo Williams abrió un portafolio de cuero. He revisado su propuesta, señor Méndez. Legalmente hablando, es fascinante. Quiere sacar a un adulto competente de su hogar basado en... ¿Qué exactamente? Yo. Él es viejo. Vive solo. Mis padres necesitan... ¿Sus padres necesitan? La voz de directora ejecutiva de Camila Johnson podría haber congelado el agua. Déjeme decirle lo que nuestro padre necesita. Necesita respeto por los 30 años que pasó criando a los niños olvidados de la sociedad. Necesita reconocimiento por las 47 vidas que salvó. Necesita reconocimiento de que el amor y el sacrificio importan más que la biología. Rogelio miró desesperadamente hacia el camión de mudanza, todavía bloqueado a 3 cuadras de distancia. ¿No entienden? Elena es mi esposa. Este es un asunto familiar. Tiene toda la razón, dijo Adriana con firmeza. Este es un asunto familiar. Hizo un gesto hacia la multitud. 47 hijos, 12 nietos, 3 bisnietos. Todos nosotros consideramos a Antonio Morales nuestro padre y a esta casa nuestro hogar familiar. Pero no son realmente... ¿No realmente qué? El coronel Rodríguez dio un paso adelante, su porte militar inconfundible. ¿No realmente familia? He estado llamando a este hombre papá durante 22 años. Me llevó al altar en mi boda. Mis hijos lo llaman abuelo. ¿Qué parte de eso no es real? Los padres de Rogelio se habían puesto pálidos. Linda le susurró a su esposo. Roberto, ¿qué hemos hecho? El doctor Murphy se dirigió directamente a los padres de Rogelio. Señor y señora Méndez, no creo que entiendan lo que su hijo le estaba pidiendo a Antonio que renunciara. Esta casa no es solo un edificio.
Es el corazón de una familia que se extiende por todo el país. Cada Navidad, cada celebración ocurre aquí. Aquí es donde los niños rotos aprendieron que eran dignos de amor. No sabíamos, balbuceó Roberto. Rogelio dijo que Antonio estaba solo, que necesitaba cuidados. ¿Parece que necesita cuidados? La profesora Richardson hizo un gesto hacia mí mientras yo salía a mi porche delantero. Bajé para unirme a mis hijos y se apartaron para hacerme espacio en el centro de su formación protectora. Rogelio, dije tranquilamente, ¿creo que querías discutir mi situación de vivienda? Rogelio miró a los 47 adultos exitosos que lo rodeaban, a los autos de lujo que llenaban la calle, a los vecinos que observaban desde sus porches, al camión de mudanza varado a cuadras de distancia. Nosotros, esto es exactamente lo que es, dijo Adriana con firmeza. Esto es lo que sucede cuando amenazas a nuestro padre. Así es como se ve una familia real. La boca de Rogelio se movió sin sonido. El conductor del camión de mudanza caminaba hacia nosotros, portapapeles en mano, luciendo completamente confundido. Señor, llamó el conductor a Rogelio. No podemos llegar a la casa. ¿Deberíamos reprogramar? Rogelio miró al conductor, luego a la multitud, luego a mí. El peso de su error de cálculo lo estaba aplastando. «Cancélelo», susurró. ¿Qué fue eso? El juez Williams se llevó la mano a la oreja teatralmente. «Cancele el camión». La voz de Rogelio se quebró. «Cancele todo». La transformación estaba completa. El hombre confiado que había exigido mi casa hace 3 días había sido reducido a un caparazón balbuceante por la simple presencia de mi familia. Mi familia real. La que importaba. Las secuelas de la humillación pública de Rogelio se extendieron por el pueblo como un incendio forestal. Para el mediodía del sábado, la historia estaba en todas las redes sociales. Alguien había filmado toda la confrontación y el video se volvió viral en horas. Padre de crianza y sus 47 hijos exitosos defienden el hogar familiar. Alcanzó 50,000 visitas en el primer día. Los comentarios fueron abrumadoramente de apoyo. Así es como se ve una familia real. Los padres de crianza son héroes. Ese yerno obtuvo exactamente lo que se merecía. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de la fama en Internet. El lunes por la mañana, Rogelio llegó a la constructora de su suegro, donde trabajaba como supervisor de proyectos, para encontrar una carta de despido esperando en su escritorio. «Lo siento, hijo», le dijo Roberto con la voz cargada de decepción. «Después de ver lo que intentaste hacerle a ese buen hombre, no puedo tenerte representando nuestro negocio familiar». El contrato de renovación de la iglesia era nuestro proyecto más grande este año. Ahora ni siquiera me devuelven las llamadas. La primera iglesia bautista del pueblo había cancelado efectivamente su contrato de renovación de $250,000. El pastor Ramírez dejó en claro que cualquiera que humillara públicamente a un miembro respetado de la congregación no era bienvenido en la propiedad de la iglesia, pero las consecuencias financieras fueron solo el comienzo. El matrimonio de Rogelio se vino abajo de inmediato. Elena se mudó de regreso a mi casa ese mismo sábado, llevándose a Emma con ella. La niña de 8 años había visto toda la confrontación desde la ventana de arriba, y Elena no iba a permitir que se sintiera abandonada nuevamente. «No puedo estar casada con alguien que te trataría así», me dijo Elena entre lágrimas. Rogelio me mostró quién es realmente, y no me gusta lo que veo. La terapia matrimonial duró exactamente 2 sesiones. Rogelio pasó ambas reuniones tratando de justificar sus acciones, insistiendo en que había sido práctico y realista sobre las prioridades familiares. El terapeuta notó su completa incapacidad para reconocer el error o mostrar un remordimiento genuino. Los papeles de divorcio se presentaron en 6 semanas, pero quizás la consecuencia más devastadora fue social. Rogelio había vivido en este pueblo toda su vida, pero después de la confrontación, se convirtió en un paria. El video había sido visto por todos en la ciudad.
Su intento de desplazar a un amado pastor y tomar su casa lo hizo infame. La peluquería donde se cortaba el cabello desde hacía 20 años de repente no tenía citas disponibles. El restaurante donde almorzaba todos los viernes le dijo que estaban completamente reservados. Incluso la gasolinera, donde había sido cliente habitual durante una década, lo trataba con fría cortesía. Linda estaba mortificada. Había sido activa en el grupo auxiliar de la iglesia durante 15 años, pero después del incidente de la comida compartida, no podía enfrentar a sus amigas. La vergüenza de la crueldad pública de su hijo era demasiado abrumadora. «Lo crié mejor que esto», me dijo durante una llamada telefónica llorosa. Roberto y yo nos mudamos a otro estado para estar cerca de mi hermana. No podemos quedarnos aquí después de lo que hizo Rogelio. Los efectos dominó alcanzaron también a la familia extendida de Rogelio. Su hermano cortó el contacto por completo. Sus primos dejaron de invitarlo a reuniones familiares. La reunión anual de la familia Méndez, 40 años de tradición, fue cancelada porque nadie quería a Rogelio allí, pero nadie quería excluirlo oficialmente tampoco. 3 meses después, Rogelio se fue del pueblo por completo. Se mudó a la capital donde nadie conocía su historia y trató de reconstruir su vida, pero el video lo seguía a todas partes. Los posibles empleadores buscaban su nombre en Internet y encontraban la historia. Las aplicaciones de citas conducían a conversaciones incómodas cuando las mujeres lo reconocían. Mientras tanto, los efectos positivos para mi familia real fueron extraordinarios. El video viral condujo a donaciones para nuestro programa local de cuidado de crianza que superaron los $100,000. Otras 3 familias en el pueblo solicitaron licencias de cuidado de crianza inspiradas por nuestra historia. Emma, la niña de 8 años que había presenciado todo, comenzó a llamarme Abuelo Antonio. Su adopción permanente se finalizó 4 meses después, convirtiéndola oficialmente en la hija número 48. Y cada domingo en la iglesia, cuando el pastor Ramírez pedía testimonios de fe, alguien mencionaba la mañana en que 47 adultos se pararon en mi jardín para defender a su padre. Rogelio había querido probar que la sangre hace a la familia. En cambio, había probado lo contrario. El amor hace a la familia. La elección hace a la familia. El sacrificio hace a la familia. La sangre es solo biología. La familia es todo lo demás. 6 meses después, estaba trabajando en mi jardín cuando una camioneta familiar entró en mi entrada. Rogelio salió lentamente, su confianza reemplazada por algo que parecía humildad. Había perdido peso, ganado canas, y se comportaba como un hombre que había aprendido lecciones duras. «Antonio, ¿podríamos hablar?» Dejé mis tijeras de podar y miré al hombre que una vez había tratado de quitármelo todo. «¿Qué tienes en mente, Rogelio?» Le debo una disculpa, una real. Su voz temblaba ligeramente. Estaba equivocado sobre todo, sobre la familia, sobre usted, sobre lo que importa. Dejé que la avaricia y el orgullo me convencieran de que tenía derecho a algo que no era mío. Aprecio eso, Rogelio. ¿Podría haber alguna vez una oportunidad para que yo gane el perdón? ¿De Elena? ¿De usted? Miré a este hombre roto y vi lo que siempre había visto en los niños dañados que llegaban a mi puerta. Alguien capaz de redención. La familia no es quien comparte tu sangre, Rogelio. Es quien elige estar a tu lado, incluso cuando has cometido errores. El perdón real requiere un cambio real. ¿Estás listo para ese tipo de trabajo?, asintió con lágrimas en los ojos. Entonces veremos qué es posible. Si están viendo esto, déjenme saber. ¿Qué hace que alguien sea familia para ustedes?